¿Qué tal? Muy buen día, profesor Arturo Alonso García. Mi nombre es Ángel de Jesús Orlando Hernández Narváez, estudiante de la licenciatura en Derecho en la modalidad semiescolarizado. Hoy vamos a hablar cuatro temas importantes, como son introducción de las relaciones de trabajo, generalidades del derecho individual del trabajo, relaciones individuales, duración de las relaciones de trabajo. En el primer tema, como antecedente general, dice el hombre en el paso de su existencia en la vida se ha enfrentado a grandes cambios, uno de ellos como la esclavitud. Uno de los filósofos griegos que tenían como en mente el apoyo de la esclavitud sería Aristóteles, pero lo tocaba de una manera filosófica. En esas épocas al hombre trabajador se le llamaba res, así como no tenía regalías por su trabajo. En la época del feudalismo, la forma de trabajar era más organizada por raciones obligatorias del mismo tiempo. Después, el trabajador se unía a la perpetuidad a la tierra para asegurar una renta al dueño de las tierras. En la revolución industrial se decía que iba a disminuir la carga de trabajo del hombre, pero no. ¿Por qué? Porque se trabajó aún mucho más, aún en el invento de las máquinas y de la rueda. Eh, Se podía decir que se iba a modificar su trabajo, la cual no ocurrió, siendo obligatoriamente trabajar de 14 a 16 horas diarias. En el trabajo, en las épocas del hombre, existieron tres eras importantes: la era heroica, la era de tolerancia y la era de la reglamentación. Los autores del derecho de trabajo, para mencionar algunos de ellos, son Mario de la Cueva, Alberto Trova y Nelson Lozano. En la era de la reglamentación, que fue una de las más que se me quedaron más grabadas, se dio en México por el artículo 123 constitucional de 1917. Por primera vez en el mundo se valoran los derechos del trabajo. La palabra trabajo viene del latín travis, sucesión del hombre, se origina del vocablo labore, labrar la tierra. El artículo 8, según se extiende por el trabajo, toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado técnico por cada oficio. El maestro Casarena, en su obra del Derecho Obrero, adopta esta denominación por dos razones. El derecho al trabajo se preocupó por los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. El derecho industrial como disciplina jurídica en Francia. Mario de la Cueva se decide adoptar la definición del derecho positivo apegado al artículo 123 de la Constitución. Las definiciones del derecho del trabajo, según el maestro Trobo Urbina, decía que el derecho de trabajo es un conjunto de principios, normas e instituciones que protegen y dignifican a todos quienes viven de su esfuerzo intelectual o material. El maestro Nelson del Buen Lozano, el derecho al trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre y subordinada y remunerada de servicios profesionales. Vamos a tocar el tema de generalidades del derecho individual del trabajo. En la observancia, comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución, el apartado A menciona: rige para los obreros, jornaleros, artesanos, universitarios, personal que se dedica a labores de casa, todo contrato de trabajo. En el apartado B, rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, o sea, entre los poderes de la Unión y Gobierno del Distrito Federal, actualizado en el año 2019, ya que ahora es Ciudad de México. La fracción 18 del artículo 123 se refiere a la huelga. Esta define armonizar los derechos del trabajo del capital. Eh, el principio de que el trabajo es un derecho y un deber social, no de que es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien las presta, así como reconocimiento entre hombres y mujeres, de su igualdad ante la ley, asegurando una vida digna, salud para sus trabajadores y sus familias, y puntualizando la discriminación, la cual
no se debe de permitir sea su condición. Esto va en contra de la dignidad humana. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y promover y vigilar el trabajo y la productividad. En la Constitución de 1854, el trabajo se le consideraba un artículo de comercio, el cual fue reconfigurado para dotarse de mayor estímulo laboral, respaldando la vida del trabajador hacia el patrón. Se deben de entender por autoridades del trabajo, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a los centros de conciliación en las entidades federales. Funciones federales es conciliar conflictos entre el trabajador y el patrón, registrar contratos colectivos, sindicatos y reglamentos. En las funciones locales, conciliación local, reconocer nuevas autoridades como el Tribunal Laboral, dependiendo el Poder Judicial de la Federación, ahora son los jueces laborales. Esto da pie a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. La modificación del artículo 123 constitucional, la fracción 20 del año 2013 nos menciona las diferencias entre el capital y el trabajo. Se sujetaron por la Junta de Conciliación de Trabajo conformado por el patrón y el trabajador. En el pasado existían las juntas de conciliación presididas por un presidente de junta y los tribunales laborales. En la actualidad son centros de conciliación conformados por jueces laborales, ya sea en el ámbito federal o local, según sea el caso. La Ley Federal de Trabajo nos dice que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, en el caso del trabajador. A la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, en el caso del patrón. Las fuentes formales del derecho del trabajo son varias, que la primera y la más importante es la Constitución Política de México, la Ley Federal del Trabajo, los tratados de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, principios generales de justicia y del derecho, la jurisprudencia y la costumbre de equidad. En la Constitución, la norma general del país que tiene la base trabajadora, que se reconoce en el artículo 123. En la Ley Federal de Trabajo, la codificación, ley reglamentaria ante la Constitución. En la jurisprudencia es un conjunto de tesis sustentada en las ejecutorias de los tribunales federales, unitarios de circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecidos en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. La costumbre, uso implantado con una colectividad y considerados como jurídicamente obligatorio. La equidad, criterio racional que exige una aplicación de las normas jurídicas aplicando la justicia, considerando la justicia como el género y la equidad como una especie. Tocaremos el tema 3, que son las relaciones individuales. El maestro Héctor Sánchez Azude menciona textualmente que, entendida como un vínculo jurídico en el cual se pacta el desempeño de una actividad o de un servidor, la relación de trabajo presupone dos sujetos esenciales, el trabajador y el patrón. Walker Linares menciona los sujetos del derecho del trabajo, los trabajadores de cualquier especie, los patrones empleadores y dadores de trabajo, así como el Estado y los organismos públicos. Doctrina dominante protagonista del trabajador no solo en las fábricas, sino en todos los empleos. La subordinación va en contra del sentido ideológico del artículo 123 constitucional. Las relaciones entre el trabajador y patrón serán igualitarias para evitar el uso de términos que se hacía en la época burguesa. Los elementos de la relación de trabajo son prestación del trabajo personal, la subordinación y el pago de un salario. El contrato individual de trabajo, en el artículo 20, en su segundo párrafo, menciona
que el contrato individual de trabajo es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar su servicio a otra persona subordinada mediante el pago de un salario. Prestación individual de trabajo, remuneración de dicha prestación. ¿Ok? Eh, Se dice que, o más bien es claro que muchas veces la empresa o el patrón no le otorga contratos a sus trabajadores. Estamos hablando de un 60% que no cumplen con esa obligación. Esto no debe de preocupar al trabajador, ya que se presenta un salario y un horario y es ahí donde se presenta pues, una relación laboral con el patrón. Se dice que el trabajador es dueño de la fuerza de trabajo y el patrón es dueño de los medios de producción. El maestro Cabanelos menciona que entre la relación y el contrato vuelve al escenario los tantas veces discutida prioridad entre el huevo y la gallina, la relación entre un término que no se opone al contrato, sino que lo complementa, ya que la relación de trabajo generalmente es originada por un contrato. Las condiciones de trabajo se deben hacer constar eh, por contratos colectivos aplicados y serán dos ejemplares, uno para el trabajador y otro para el patrón, ¿ok? Los cuales deben de tener los datos generales del trabajador, de la empresa, para tener un mayor control y seguridad. Existen jornadas de trabajo, por ejemplo, la jornada diurna es de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7 horas y media. Algunos de los derechos del trabajador cumpliendo un año laborando son por lo menos 6 días de descanso, vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo. El aguinaldo es muy importante ya que pues es un derecho en el cual todos los fines de año pues es algo que necesitamos para comprar regalos, para dar eh, aportación en las cenas navideñas, es muy importante. Pasamos al cuarto tema que es la duración de las relaciones de trabajo. La estabilidad en el trabajo es un derecho individual humano fundamentado que se depende en la fracción 22 en el apartado A de la Constitución Política Mexicana. También contenido en el artículo 6 del Pacto Internacional, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el cual establece que el derecho a trabajar sea plena y productivo. La Ley Federal de Trabajo nos establece que la contratación por obra determinada puede ser únicamente estipulada como la exigencia a la naturaleza. Existen tipos de duración de trabajo que es por obra y por tiempo determinado. Son dos. Punto importante es que el tipo de contratación por tiempo indeterminado menciona que puede ser 180 días de prueba solo a los puestos de gerencias, administrativos, jefaturas. En el caso del trabajador en general, su periodo no puede extenderse o puede ser mayor a los 30 días. La relación de trabajo para capacitación inicial, aquella por virtud a la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de adquirir el conocimiento o los conocimientos bajo la dirección y mando del patrón, necesarios para la actividad que vaya a realizar cuando una vez se haya contratado. La vigencia de esta relación de trabajo es de 3 meses o en su caso 6 meses, solo para trabajadores de dirección, gerencias o administrativos. Ok, la contratación de actividad temporal es simplemente para prestar un servicio por un determinado tiempo. El ejemplo que usted dio fue las personas que se contratan para la Feria de Puebla. Uno de los empleos indeterminados se pueden tomar cada año como los trabajadores de las esferas, porque es de más tiempo y se puede hacer o se puede continuar en el año siguiente. Pues bueno, estos son los 4 temas de la unidad 1. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por ser tan detallado y ser profesional en cada uno de sus temas. Me despido y que pase usted muy buen día.
Intenté subir otro video mucho más largo con 22 minutos, pero no me dejó. Espero que sea, me pueda la plataforma YouTube subirlo. Por eso me fue un poquito más rápido, profesor. Que pase buena noche. Hasta luego.